podamos estar aquí reunidos. Y recién orábamos y el Señor nos dio armas espirituales, ¿no? Y oramos para que el Señor envíe sanidad sobre la vida de nuestros hermanos, ¿no? Y pensaba, si entendemos nosotros como hijos de Dios, la autoridad que nos dio para hacer lo que hacemos, ¿no? Y pensaba, mira, cuando una vez estaba haciendo el servicio militar, y sabes que me mandaron a un puesto muy importante en la entrada del cuartel, y me dieron una autoridad, me dieron más que una autoridad, una orden, y me dieron un arma, ¿no? Y vino alguien que no debía de entrar, y yo sentí que estaba autorizado, que tenía el poder que me han dado y que me han dado un arma. Y supe hacer lo que había que hacer. Y yo digo, espiritualmente, ¿sentimos esto? De que estamos no tan solo autorizados por el Señor, sino que somos enviados por el Señor. Y el Señor también nos da armas espirituales que no son carnales, que son poderosas en Jesús nuestro Señor. Tenemos que entenderlo así. Y cuando oramos, saber esto. Estamos autorizados por el Señor, somos enviados por el Señor y tenemos lo necesario para que todo lo que le pidamos al Señor y que todo lo que declaremos suceda. Así que en fuerza, ¿sí? Y pensaba también que el Señor Jesús ahí en Filipenses 2 nos dice, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Y el Señor sentía cosas, y una de las cosas que sintió está, y lo encontramos en el relato de la última cena, que nos hace el apóstol Pablo, y dice que el Señor Jesús dijo, cuánto ansié vivir este momento con ustedes, estar en ese encuentro íntimo, en ese encuentro precioso que tuvo con sus discípulos. Y yo creo que lindo que podamos sentir también eso nosotros, ¿no? Este encuentro con los discípulos, con mis hermanos, con la iglesia, delante de la presencia del Señor. Como verás y ves aquí, todavía por Zoom, hasta que el Señor lo disponga, pero disfrutando de este encuentro, ansiando este encuentro, esperando ansioso el momento de poder estar junto con la iglesia para honrar y para alabar el nombre del Señor. ¿Sí? Te invito a que vayamos a la palabra de Dios en esta mañana, a la palabra que el Señor lanzó, porque la palabra la lanza el Señor, ¿sí? La envía desde el cielo para que cumpla un propósito en la vida de sus hijos, ¿sí? Y dice que en Isaías 55 que la palabra no vuelve en vacía, sino que cumple el propósito por el cual el Señor la envió. Y el Señor ha puesto en mi corazón que podemos estar compartiendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Vamos a estar hablando de un personaje bíblico que aparece por única vez, pero deja una huella tan profunda en la vida de aquel que se anima a analizar y a leer en este pasaje cortito, pero tan profundo. ¿Sí? Te invito a que lo leamos, te invito a que podamos disfrutar de la presencia del Señor. ¿Y qué te parece si oramos por esta palabra? Vamos a pedirle al Señor que nos esté guiando, que nos esté enseñando y nos esté dando aquello que vos estás necesitando y que yo estoy necesitando, porque el Señor ha prometido que nos los iba a dar, ¿sí? Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te amamos, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos esta palabra, papá, que vamos a compartir, entendemos, recibimos y creemos, papá, que tú la enviaste, para bendición de nuestras vidas, Señor, para que nos abra el corazón, para que podamos seguirla, para que podamos ponerla por hecho, Señor, y Padre, para que podamos contagiar, Señor, estimular a otros a creer en ti, a seguirte y a buscar. Gracias, Señor, bendecí nuestros corazones, Padre, para que tengamos una cabida, Señor, preciosa para tu palabra, y que seas tú, Señor, que seas tú el que nos hable y que se dirija a cada corazón. En el nombre de Jesús, papá, dejamos fuera toda distracción, Señor, toda ansiedad, papá, y dejamos en tus manos nuestras vidas, papá, para que nos estés mostrando a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Y entonces vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, en el versículo 36. Y esta persona de quien te hablaba es una mujer, Dorcas, porque las mujeres también tienen gran importancia como los hombres. Muchos dicen que los cristianos no le damos lugar a las mujeres, y cuál error, ¿no? ¿Cuál error es el decir esas cosas? Porque las mujeres, al igual que el hombre, tienen tanta importancia e igualdad delante de la presencia de Dios. Y dice así este pasaje que empieza en el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido
quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén, amén a la palabra de Dios. Esta chica Dorcas, ¿no?, que es muy conocida, hay muchas agrupaciones de hermanas cristianas que se unen para hacer las Dorcas, ¿no?, y para ayudar, para tejer, para coser, y cuántas cosas más. Y es un pasaje precioso, ¿no?, que está en medio de los hechos de los apóstoles, de lo que sucedió después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, y nos encontramos en una ciudad, Jope, que sabés que esa ciudad tenía un puerto, y era el mismo puerto de donde Jonás salió para ir a predicar a Nínive, pero que en vez de para Nínive fue para el lado contrario, por supuesto, pero el mismo puerto, ¿sí? Y nos cuenta la palabra de Dios que allí había una mujer que dice que abundaba en hechos de generosidad. Se ve evidentemente que tenía capacidad, tenía poder adquisitivo, y lo compartía con las personas, lo compartía con los necesitados. Las viudas, nos dice la palabra, que estaban muy bendecidas por ella. Y nosotros sabemos que siempre la palabra nos enseña que las viudas eran muy tenidas en cuenta en aquel entonces, porque imagínate que una viuda era sostenida económicamente por su esposo, porque las mujeres no podían trabajar, ni un montón de cosas. Entonces, si fallecía su esposo, de repente, de improviso, pasaban a ser necesitadas, desprovistas de un montón de cosas. Y entonces el Señor tenía en mucha y muy alta consideración a las viudas. Ya en Isaías no tan solo decía que era algo que había que hacer, sino que era una obligación religiosa sostener a las viudas. Establecer las necesidades para sostener a las viudas en todos los aspectos, y un montón de pasajes, por ejemplo, Isaías 1:17, apenas empieza el libro ya habla de que hay que tener en cuenta a las viudas, ¿sí? Ayudarlas en todo lo necesario. Y vemos allí que esta mujer, Dorcas, murió. Y dice que la lavaron, la pusieron en una sala y la llevaron para estar allí. Un rato se velaba porque estaban mirando un poquito, y ellos sabían del embalsamamiento, ¿sí?, pero no lo practicaban. Y entonces lo lavaban el cuerpo y tenían que enterrarlo antes del atardecer, antes de la puesta del sol, ¿sí? Y sabes que entonces por eso había tanta premura, ¿no? Los discípulos supieron que Pedro estaba allí en Lida, que estaba cerquita, 11 kilómetros, ¿sí? Serían 11 millas, son 18 kilómetros, y dice que un hombre lo podía hacer caminando en tan solo 3 horas. O sea, ahí de vuelta serían 6 horas, pero dice que en aquel entonces, presurosos, en 4 horas podían ir y volver. Y Pedro estaba allí y apenas se enteró, no dice la palabra, que volvió con los hombres a estar allí donde sus compañeros le estaban llamando. ¿Para qué? Quizás para consolar a las personas, a los que lloraban, para hacer un hecho milagroso. Él venía de curar a Eneas por un acto milagroso de sanidad. Y entonces los discípulos pensaron que sería bueno que Pedro estuviese en ese lugar. Sí, enviaron a 2 hombres. Y si nos fijamos en un montón de pasajes, mismo en los hechos, cada vez que había algo importante que comunicar, iban 2 hombres. El propósito era que si a uno le pasaba algo, el otro podía seguir y el cometido se cumplía. Y qué bueno es poder ver aquí que Pedro volvió. Pedro volvió, y el contexto nos lleva a que Pedro sacó a las personas de allí, se postró, oró, y Dorcas fue resucitada, para gloria de Dios. ¿Sí? Para gloria de Dios, esta mujer
que como decía, era una gran sierva del Señor, era reconocida por su labor, reconocida por su gran amor, ¿sí? Y dice que Pedro la resucitó en el nombre del Señor y la presentó a las personas vivas. Y Pedro entonces después se quedó allí en Jope y fue a vivir a la casa de un curtidor llamado Simón. Y hasta este detalle es importante. Pedro, cuando termina de hacer el milagro, guiado por Dios, obedeciendo al Señor, va a pasar unos días y quedarse en este pueblo, en esta ciudad de Jope, ¿sí? Que había una iglesia, porque ahí nos cuenta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, apenas empieza que con la persecución los discípulos fueron esparcidos, los apóstoles, y por donde ellos iban predicando la palabra de Dios, y donde uno de estos lugares fue la ciudad de Jope, ¿sí? Y decía de este detalle de que Pedro fue a la casa de un curtidor. Yo decía, bueno, ¿para qué poner, no? Que fue esa casa, podía ir a la casa de fulanito, de menganito, pero no, había algo, y había un mensaje muy importante allí. Los curtidores eran desechados por los judíos, ¿sí? Porque los cueros eran tratados con estiércol de perros y de otros animales, entonces los judíos los tenían por personas despreciables, ¿sí? Personas despreciables. Mirá, a tal punto que permitían que las mujeres de los curtidores se podían separar sin siquiera dar explicación. Podían deshacer el matrimonio, irse, porque no era digno estar con ese tipo de hombres. ¿Sí? Pero Pedro fue y reposó en la casa de un curtidor. Y muchos teólogos dicen que esto significaba y daba un adelanto, ¿no? De la flexibilidad que a través del Evangelio iba a venir sobre la ley. ¿Sí? Esa apertura de la ley y una de las tantas cosas que nos brinda esta palabra. ¿Sí? Pero entonces, qué importante, ¿no? Un relato tan cortito, que nos marque tantas cosas de parte de Dios, hablando a nuestro corazón, a nuestras vidas. Y yo quería simplemente no hablar de 3 aspectos que me noté, ¿sí? Acerca de lo que podemos rescatar, porque podríamos hablar horas y horas de este pasaje, de cuántas cosas cada versículo puede despertar a nuestras vidas, a nuestro espíritu. Pero yo me anoté tan solo 3. ¿Sí? Y la primera es que Dios obró a través de Pedro. Sigamos un poquito antes, como decía, Pedro pudo sanar a Eneas, ¿sí? Por un acto, por un milagro que el Señor le utilizó, el Espíritu Santo se movió a través de Pedro, sanó a Eneas, y también después el mismo Pedro, usado por el Espíritu Santo, resucitó a esta chica, a esta mujer Dorcas. Pero qué bueno es saber que también en el accionar de Dorcas hubo un mover del Espíritu Santo. Porque cuando esta mujer hacía obras de amor por los necesitados, sin lugar a dudas que el Espíritu Santo estaba obrando también. Es un mover del Espíritu Santo, al igual que cualquier prodigio y cualquier señal. ¿Sí? ¿Qué quiero decir esto? Es que a veces nos fijamos en los dones espectaculares, pero qué importante es saber que al ayudar a una persona, qué importante es saber que al estar ocupado en aquel que necesita, y sobre todo que necesita ser guiado para encontrarse con Dios, allí también está obrando el Espíritu Santo en el amor. Y si vamos a 1 Corintios 13, ¿sí? Nos habla acerca de esto, nos dice que todo lo que hacemos, sea lo que sea, si no hay amor, es como un címbalo que resuena, ¿sí? No tiene sentido. Y el apóstol Pablo, dice que si no tenemos amor no somos nada. Entonces, qué importante es darle también la importancia y la trascendencia que tiene el don del servicio. ¿Sí? Muchas veces nos gustan los dones más espectaculares, ¿no? Y si seguramente pedimos, Señor, yo quisiera hacer don de sanidad, don de interpretación, don de lengua, pero qué importante también es el don que ejercía esta mujer, el don del servicio. Mirá lo que dice en Mateo 25, 31 al 40. Vamos a ver ese pasaje porque realmente es hermoso, ¿no? Y nos habla cuando el Señor venga con el juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos,
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis de mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Y esto me lleva al segundo punto que quería reflexionar. Primero, entonces, resaltar la grandeza del don del servicio. Y segundo, qué importante la huella que podemos dejar. Qué importante con lo que hacemos, qué importante es lo que vivimos, qué importante es lo que ven los demás cuando servimos al Señor. Hay una canción preciosa que dice, y hablando con Dios: Señor, yo quiero ser más como tú, porque Él, refiriéndose a sus hijos, quiere ser como yo. Entonces, qué importante y qué necesario es que podamos nosotros imitar a Jesús. Qué importante es que podamos dejar una huella que trascienda en el tiempo y que no nos recuerden por cosas que no tienen sentido, sino que nos recuerden porque hemos servido con fidelidad al Señor nuestro Dios. Mi hermano querido, ¿cuántas veces me tocó ir a despedir hermanos que partieron en la presencia y poder decir y hablar y reflexionar de esa huella maravillosa que han dejado para nuestras vidas? Hermanos que han dejado un ejemplo, hermanos que nos han mostrado por dónde debemos caminar en la práctica, ¿sí? Y no tan solo en la teoría. Hermanos que han hablado, pero que han hecho aquello que han hablado y predicado. Y qué lindo es entonces que vos, mi hermano, y yo podamos tener una huella clara, una huella que se pueda seguir, una huella que marque las vidas, una huella de la cual nosotros podamos sentirnos dignos hijos de Dios, ¿sí? Y esta mujer yo creo que lo hizo. Yo creo que esta mujer dejó, hoy día siguen levantándose en las iglesias, organizaciones o ministerios que se dedican a tejer, a bordar y a ayudar a las viudas y a los necesitados, porque son las Dorcas de hoy. Dorcas y Dorcos también, porque hay hombres que también hacen esto, ¿sí? Somos lo mismo delante de la presencia del Señor. Y mira qué maravilloso, ¿no? Porque yo pensaba y decía, en ese momento, en ese tiempo, hasta quizás en ese mismo día, muchos habrán muerto, pero tan solo reclamaban por la vida de Dorcas. Nadie quería perder a Dorcas. Todos querían que Dorcas se quedara un tiempo más con ellos. ¿Por qué? Porque ellos sentían el amor y el poder con que ellas les servía en el nombre del Señor. Así que qué importante, mi hermano, que podamos entender y darle el lugar que corresponde al don de servicio. Que podamos estar interesados, ocupados en dejar una huella que trasciende. Que cuando el Señor nos llame, o mismo en este tiempo, nos puedan recordar por hermanos y por la obra de amor que hemos hecho. Por la obra de amor que podemos hacer hasta que el Señor nos lleve. Que el Señor nos pueda decir: a mí lo hiciste, y todo eso que hiciste a los pequeñitos, a mí lo hiciste. Y lo tercero que quiero que hablemos es algo que no puedo dejar pasar por alto, y está involucrado en lo que significa el nombre de esta mujer, ¿sí? Ella, Talita, que después en griego era Dorcas, y el verdadero nombre, el significado del nombre era Gacela, ¿sí? Era un ciervito gracioso, precioso, que se usa mucho hasta en los dibujos animados, ¿no? Para llamar la atención de los niños. Pero es un animal lleno de la gracia, de simpatía. Y sabes que tiene cosas que son muy particulares. Y yo decía, algo hay, ¿no?, en este nombre también, ¿sí? Porque este animalito puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en su correr. Y yo digo, exactamente la velocidad
expresada en el querer servir, ¿sí? La rapidez, la disposición, ¿sí? Las ganas de querer hacer esto, las ganas de querer servir al Señor, las ganas de manifestar la acción de gracias sobre aquel que lo necesita, la disposición, la ligereza de poder hacer esto, el no quedarnos, el seguir. Una de las cosas que le salva la vida a la gacela en el campo, ¿sabes cuál es? Que es constante. Porque hay muchos animales que son depredadores y que alcanzan la velocidad. Pero la gacela tiene la particularidad de que puede permanecer al trote a 50 kilómetros por hora por muchos y muchos y muchos kilómetros. Entonces, los leones y otro tipo de adversarios, de depredadores para ellas, pueden tener una carrera rápida, pero por muy pocos metros. Después ya se quedan. Pero la gacela es constante, constante, y eso le salva la vida. La constancia, la permanencia. ¿Y qué nos quiere decir a nosotros esto? Que tenemos que ser constantes, hermano, en servir al Señor. Tenemos que ser constantes en la oración. Tenemos que ser constantes en estudiar la palabra. Tenemos que ser constantes en reunirnos, como en este momento, para estar juntos delante de la presencia de Dios. Tenemos que ser constantes en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Tenemos que ser constantes al usar los talentos que el Señor nos dio, al usar los dones, o el don al menos que el Señor nos dio. Todos al menos un don tenemos. Hay que descubrirlo, hay que ponerlo por obra, y hay que ser constantes, hay que permanecer. Juan 15 nos habla, y un montón de oportunidades dice permanecer, permanecer, permanecer. Constancia, así como esta gacela en su trote, que le salva la vida. Y sabes que, mi hermano, la constancia en las cosas del Señor nos hace libres del alcance del diablo. Resistid, dice el Señor, y Él huirá de vosotros. Una manera de resistir es ser constante, constante. No como los depredadores que tienen una carrera rápida, larga, pero se termina ahí. No pueden tener constancia en su velocidad. Así que, mi hermano querido, no olvidemos, es importante, al igual que cualquier otro don, el don de servicio. El Espíritu Santo se mueve a través de tus obras de amor, de tu preocupación por aquellos que necesitan. El Espíritu Santo se está moviendo. Es una forma que tiene que tiene para moverse el Espíritu Santo a través tuyo, a través de las obras de caridad, de amor, como hacía esta mujer, que era tan querida por todo el pueblo. Era una mujer que hizo que muchos y muchos fueran parte de la iglesia de Jope. Una mujer que se movió en el amor de Dios e hizo cosas maravillosas. Segundo, es que nos ocupemos en dejar una huella, que los demás puedan seguir. Una huella que les lleve a la presencia de Dios, una huella que les lleve a querer encontrarse con Dios, a querer disfrutar de todas las bondades que Dios tiene para el ser humano. Y tomar un compromiso, así como lo tenía Dorcas, como lo tenés vos, lo tengo yo. Y tercero, seamos constantes en las cosas del Señor. Sigamos adelante, no nos detengamos, no nos cansemos, sigamos adelante con todo lo que tenemos que darle al Señor. No nos detengamos en ninguna de las áreas ni de los aspectos, porque eso nos mantiene lejos del enemigo. Porque él anda como un león, rugiente, buscando a quien devorar. Mirá si lo sabe la gacela. Mirá si lo sabe. Así que, mi hermano querido, te invito ahora a que oremos. ¿Sí? Que oremos, y como siempre sabes que allí van a estar todas nuestras direcciones, nuestros contactos para que te puedas comunicar. Hay muchos hermanos que están allí dispuestos para poder, al igual que este servidor, para poder ayudarte, para poder guiarte. No importa el momento que escuches esta palabra, veas este culto, sino que puedas recibir de la presencia de Dios y te animes a ser constante delante de Él. Constante en todo lo que emprendas en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús clamamos, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia, oh Dios glorioso, Dios de misericordia.
Gracias por tu amor, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das de ser siervos útiles, de ser herramientas, hermanos, papá. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo, Señor, se mueve también, Señor, a través de lo que hacemos tus hijos. Gracias, papá, por este privilegio, Señor. Gracias por la unción que traes a nuestras vidas para servirte, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tu oído está atento, dispuesto, que tu oído se inclina, Señor, ante el clamor de tus hijos. Gracias, papá, y ahora quiero, amado Padre, bendecir, Señor, en el nombre de Jesús, a todos mis hermanos, a todos los que están escuchando, Señor, esta palabra, a todos los que han recibido este mensaje, papá, que tú los cubras, Señor, con tu poder, con tu gloria, Señor, que la sangre gloriosa de Jesucristo, Señor, Padre, los esté cubriendo y guardando de todo mal. Gracias, Señor, por tu presencia, y gracias, Señor, porque podemos sentir, Señor, que estás con nosotros, en medio de tu pueblo, papá. Y Señor, gracias porque recibimos una bendición especial que viene del cielo, Señor, tu mano sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús dejamos todo en tus manos, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga. Los abrazo en el Señor, los quiero mucho y oro por ustedes.